Hola chicos, bienvenidos a esta clase de gramática y vamos a continuar con el tema del sustantivo. La semana pasada vimos lo que era la definición de sustantivo y cómo identificarlo en un texto. Ahora pasamos al otro subtema que serían las clases de sustantivo. ¿Okay? ¿Cómo se dividen los sustantivos? ¿Cómo se clasifican entonces según su naturaleza, su función, su forma, su significado? Entonces, en primer lugar vamos a trabajarlo por parejas para que lo entiendan un poco más sencillo. ¿Okay? Se puede categorizar en parejas, en dualidades, en opuestos. ¿Okay? Entonces, así de ahí vamos a trabajar entonces 10 tipos distintos de sustantivos. Más o menos sería así, ¿no? Lo estoy agrupando en 5 categorías. Entonces, la primera categoría sería abstracto y concreto. O sea, un sustantivo es o abstracto o concreto. Si el sustantivo es abstracto es porque está en la mente, ¿sabe? Es conceptual, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, en este caso no lo podemos escuchar, no. Tenemos que percibirlo mediante la mente, tenemos que pensarlo, ¿ok? Por ejemplo, la palabra educación. A ver. Educación. ¿Cómo vemos educación? Educación es una noción abstracta, ¿ok? No podemos ver la palabra educación o la palabra fe, como la percibimos. ¿Okay? La palabra fe es un ideal. O la palabra odio, un sustantivo abstracto porque es un sentimiento, es interno, ¿ok? Cambio, lo concreto es lo externo, lo que podemos ver, palpar, lo que es material. De educación podemos tener un sustantivo que se relaciona, nada más por ejercicio, escuela. Eso es un sustantivo concreto porque podemos verlo, ¿no? Es algo material. Que la fe no la podemos ver, ¿okay? Pero una cruz sí la podemos ver. Entonces es un sustantivo concreto. El odio no podemos verlo, pero por ejemplo un arma, una pistola, sí podemos verlo. Entonces, o son abstractos o son concretos los sustantivos. Tenemos que estar pendientes por allí, ¿no? Entonces, la otra categoría que estaremos trabajando será simple o compuesto. Un sustantivo es simple cuando está formado solamente por una raíz, ¿ok? Por un lexema. Por ejemplo, corona. Es un solo lexema. Pero hay un sustantivo compuesto muy famoso ahorita, tristemente famoso o preocupantemente famoso, que es el coronavirus. ¿Qué? Es un sustantivo compuesto. ¿Qué es un sustantivo compuesto? Un sustantivo que es conformado por dos palabras, que por eso se llama compuesto. En cambio, un sustantivo simple es simplemente lo que forma por una sola palabra o por una sola raíz, mejor dicho. ¿Okay? Otro sustantivo compuesto puede ser tomacorriente, rompeola, paraguas, ¿okay? Sacapuntas, atrapasueños. Hay un sinfín de sustantivos compuestos. El sustantivo primitivo y el sustantivo derivado. ¿Okay? El sustantivo primitivo es el sustantivo original, ¿okay? El único, el inigualable, el que no proviene de otro sustantivo. Por ejemplo, sencillo, casa. Casa no proviene de ninguna otra, de otro sustantivo, ¿ok? Casa, simplemente es el primer sustantivo. Pero de casa sí se derivan una cantidad determinada o múltiple de sustantivos. Los sustantivos derivados son aquellos sustantivos que provienen de otros sustantivos. Por ejemplo, de casa podemos obtener el derivado casita o casucha o casona, etcétera. ¿Okay? Siempre el primitivo es el que no tengan, en este caso, sufijos, el que no tenga esos morfemas lexicales. Entonces,
Pasamos a la siguiente clasificación, sustantivo, que en este caso individual y colectivo. El sustantivo individual es el que es sustantivo escrito en singular, okay, morfológicamente escrito en singular, y que representa en este caso una unidad, una sola cosa. Por ejemplo, yo puedo decir como sustantivo individual una persona, pero el sustantivo colectivo es aquel sustantivo que también está escrito a nivel morfológicamente singular, pero representa un conjunto de elementos. El individual representa un elemento, una unidad, y el colectivo un conjunto de elementos. ¿Cuál sería el sustantivo colectivo de persona? Podríamos decir humanidad. Vean, está escrito en singular, pero representa no una, sino masa, una sociedad. Tenemos otro como roca, es un sustantivo individual. Ahora bien, un conjunto de rocas, o a un conjunto de rocas, ¿cómo se le dice? Roquedal. De isla, archipiélago, ¿no? Libro sería sustantivo individual, pero una biblioteca podría decirse un conjunto de libros. Y cerramos con el sustantivo común y sustantivo propio. Sustantivo común es aquel sustantivo que sirve para designar a los nombres, animales o cosas en su clasificación, en su categoría, o sea, a nivel genérico. Por ejemplo, si yo me quiero referir a un conjunto de animales a nivel genérico, por ejemplo, los perros. El perro es un sustantivo común, vean, designa a un ser a nivel general, pero el sustantivo propio designa a un ser a nivel específico. O sea, es un nombre, como el nombre lo dice, es un nombre propio, lo que a él lo especifica. Si tu perro se llama Bobby, entonces perro es un sustantivo común porque habla a nivel general, que designa una clase general de ser, pero Bobby es el nombre propio, el nombre específico de ese perro. Y así sucede con los objetos, con las personas, con todo, ¿ok? Ser humano es un sustantivo común, pero si decimos José, Francisco, Luis, son sustantivos propios, ¿ok? Casa es un sustantivo común, pero si decimos la casa del hogar, que es un nombre, ese será el nombre propio, que si así se llama una casa de albergue, por darle un ejemplo, o ferretería es un nombre propio, pero si se llama Ferreexcelencia, el nombre de una ferretería, ese sería el sustantivo propio. Entonces, esos son las clases de sustantivos a nivel de categorías. Entonces ahorita vamos a hacer entonces un análisis ya de un solo sustantivo. A un solo sustantivo le vamos a aplicar en este caso todas estas categorías. Vamos a hacerlo en una forma de cuadro. Ya regresamos. Continuamos entonces, vamos a ejercitar entonces lo que hemos aprendido. Con estos tres ejemplos vamos a analizar, clasificar los siguientes sustantivos. Tres ejemplos sencillos. El primero es Latinoamérica. Entonces, a cada sustantivo vamos a clasificarlos por las 5 categorías que le acabo de explicar. Entonces, sustantivo número 1, Latinoamérica. ¿Qué será Latinoamérica? Abstracto o concreto. ¿Okay? Puede verse Latinoamérica, puede percibirse, ¿okay? O en este caso es un concepto. Pues Latinoamérica es un lugar donde vivimos todos, ¿no? Una parte de América, ¿no? Entonces es un espacio geográfico, por lo tanto es un sustantivo concreto. ¿Ok? Además es un sustantivo, en este caso, simple o compuesto. Aquí está formado por dos palabras, por latino y por América. Son dos palabras en uno. Por lo tanto, el sustantivo es compuesto. Siguiente. El sustantivo Latinoamérica, en este caso,
¿Es individual o es colectivo? ¿Okay? ¿Representa una unidad o representa un conjunto de unidades? O sea, yo diría aquí que Latinoamérica no se refiere a un solo elemento, ¿no? Latinoamérica se refiere a un conjunto de elementos, un conjunto de países. Así que Latinoamérica es colectivo, cuidado con eso siempre. Un elemento o un conjunto de elementos. Latinoamérica es un conjunto de países, entonces son sustantivos colectivos, así como América, Europa. Ajá. Tercer elemento ya resuelto. ¿Será común o será propio? ¿Es un nombre genérico o es un nombre específico? El nombre, si fuese para que sea genérico, para que sea un sustantivo común, debería ser continente. Pero como ya es el nombre, en este caso de un continente, es específico. Entonces un nombre, todo lo que sea un nombre específico o algo se le denomina sustantivo propio. ¿Ok? Entonces es concreto, es compuesto, es colectivo, es propio, ¿ok? Pero Latinoamérica será primitivo o será derivado, será una palabra original o será una palabra que proviene de otra palabra. Entonces, primero al ser una palabra compuesta no podemos considerarlo un sustantivo primitivo, ¿ok? Más bien un sustantivo derivado. Pero el latino viene de latín, ¿no? Latino viene de latín. Latín sí sería el sustantivo primitivo y además hay dos palabras en uno. El sustantivo aire, ¿okay? El nombre de este caso de una fuente valiosa, ¿no? Que tenemos aquí en el mundo para poder subsistir, ¿no? ¿El aire será concreto o será abstracto? ¿Qué creen ustedes? Una muy buena pregunta, ¿no? No podemos verlo, ¿okay? Pero sí lo podemos respirar, ¿okay? El aire no lo pensamos, chicos. Muchas veces dicen, no, es un sustantivo abstracto, ¿no? Pero el aire no lo pensamos, es un concepto. Aunque no lo podamos ver, sí lo podemos respirar, e incluso cuando el aire es fuerte, cuando se convierte en una brisa, lo podemos sentir, ¿okay? Por el tacto. Entonces el aire es un sustantivo concreto. Mucho cuidado con eso. Es un sustantivo simple porque está formado por una sola palabra, que es aire. ¿Okay? Pero si fuese parabrisa, oye, ese sustantivo compuesto serían dos palabras en uno. Entonces es simple, es concreto, no representa un conjunto de elementos, es un elemento como es un solo elemento, por lo tanto es un sustantivo individual. ¿Okay? Es un sustantivo que representa a un elemento en su forma genérica, entonces es un sustantivo que es común, no es propio. Y finalmente, de aire no deriva otra palabra, o sea, las demás palabras derivan de aire, ¿no? Entonces, aire es una palabra primigenia, una palabra primitiva, original, por lo tanto es un sustantivo primitivo. Finalmente vamos con inteligencia. La inteligencia, en este caso, es un sustantivo abstracto o concreto. Podemos ver la inteligencia, podemos escucharla, podemos tocarla o tenemos que pensarla para poder percibirla. Hay que pensarla, ¿no? Entonces, al tener que pensarla, la convierte la inteligencia en un sustantivo abstracto. La inteligencia, en este caso, será dos palabras en una, o serán dos raíces en una, o es una sola palabra. Tiene sí un sufijo, ¿no? Inteligencia, encia, eso es un sufijo, ¿ok? Pero no quiere decir que sean dos palabras en una, así que es un sustantivo simple. La inteligencia es un solo elemento, no es un conjunto de elementos, por lo tanto es un sustantivo individual. Es el nombre, en este caso genérico, de una capacidad, ¿okay? De una habilidad cognitiva. Por lo tanto, es un sustantivo común. Y finalmente, inteligencia, ¿ok? Inteligencia
¿Será un sustantivo primitivo o será un sustantivo derivado? ¿Ok? Inteligible, claro que viene de, en este caso, de inteli, que es la raíz, ¿no? Pero ahora podrá reducirse a una palabra que sea más corta que esa, ¿ok? No, es la palabra que origina al resto de palabras, ¿no? Intelectual, inteligible, ¿ok? Un conjunto de conceptos que se desprenden de, de esta palabra, pero no se puede reducir, por lo tanto lo dejamos como un sustantivo primitivo. Ahí están entonces sus tres ejemplos de sustantivo explicados en su clasificación. Algo así van a hacer ustedes entonces con unas palabras que yo les voy a proponer. Ok. Muchas gracias.